Muy pocas personas conocieron a Benedicto XVI tan de cerca como el hombre del que hablaremos hoy. Durante casi 20 años permaneció a su lado, compartiendo su trabajo y su vida cotidiana. Hoy aquel hombre habló, y sus palabras cortaron en dos, como una espada de doble filo. Por un lado, una dura condena a la sociedad de San Pío X. Por otro, una petición que causará revuelo en Roma. En este vídeo, analizaremos cómo se relacionan estos dos aspectos y qué nos revelan realmente. El arzobispo Georg Ganswein, ahora nuncio en los países bálticos, concedió recientemente una entrevista al Corriere della Sera. En ella rompió su silencio sobre el tema de la fraternidad y la misa en latín. Comprendemos quién es Georg Ganswein y por qué su voz tiene tanta importancia. Ganswein no es un comentarista cualquiera. Durante 20 años fue secretario personal de Joseph Ratzinger, primero cardenal y luego Papa Benedicto XVI. Vivió a su lado todos los días, hasta su muerte. Cuando habla de la tradición y de Benedicto XVI, lo hace como testigo directo, no por rumores. Y precisamente por eso sus palabras resultan tan conmovedoras, porque nadie puede acusarlo de ser enemigo del antiguo rito. Es el hombre del Papa que lo liberó de ese rito. Empecemos por el primer filo de la espada, la crítica a la fraternidad. Y es muy severa. Ganswein afirma que la sociedad se ha vuelto aún más intransigente, y el ataque más duro es doctrinal. Su idea de tradición no es tradición. Según él, la sociedad congeló la tradición católica en Pío XII y, después de él, no vio más que errores. Se trata de una acusación precisa y debe entenderse. Ganswein no está diciendo que la misa antigua sea errónea, está diciendo otra cosa. Que la sociedad hubiera detenido el tiempo en un punto determinado de la historia, rechazando en bloque todo lo que vino después, como si la Iglesia hubiera dejado de existir a finales de la década de 1950. Y trae consigo un recuerdo personal, uno que pesa como una losa. Fue el propio Benedicto XVI, en 2009, quien revocó las excomuniones de los 4 obispos consagrados por Lefebvre. Le tendió la mano, dice Ganswein, y no la aceptaron. Es terrible. Los intransigentes se impusieron, añade. Rechazaron la reconciliación entonces, y la siguen rechazando. Y llega a la comparación más mordaz. Son como los protestantes de hace 500 años. El cardenal Müller tiene razón. He aquí la primera cara, un juicio severo, casi sin posibilidad de apelación, sobre el camino elegido por la fraternidad. Pero hay algo que los titulares no han contado. Porque si el vídeo terminara aquí, Ganswein parecería un acusador más de los tradicionalistas. Pero no. Hay un segundo filo en la hoja, y es sorprendente. En la misma entrevista, Ganswein pide explícitamente a Roma que sea más flexible, generosa y paternal con respecto a la posibilidad de celebrar la misa en latín. Recuerda que hay fieles y sacerdotes en plena comunión con Roma que celebran el rito antiguo, como la fraternidad de San Pedro, y que lo hacen bien y con gran éxito. Y va más allá. Afirma sin rodeos que el documento Traditionis Custodes, con el que Francisco había restringido la antigua misa, fue un error, una decisión equivocada que debe corregirse. En otras palabras, si bien condena la desobediencia de la sociedad de San Pío X, defiende con vehemencia el rito que ésta defiende. Aprueba la misa tradicional y rechaza el cisma. Y esta es la contradicción que nadie se atreve a nombrar abiertamente.
excepto que no se trata de una verdadera contradicción. Es la distinción más importante en todo este asunto, y Genswein la encarna mejor que nadie, porque separa dos cosas que muchos confunden: ritual y obediencia. El rito antiguo, la misa de todos los tiempos, es un tesoro de la Iglesia, bello y legítimo. La obediencia al Papa es un deber. La Compañía de Jesús, según Genswein, no se equivocó al amar el rito, sino al romper con Roma para defenderlo. Y es aquí donde su figura cobra valor. Genswein apunta a una tercera vía, distinta de las dos que más revuelo causan. No se trata del cisma de la fraternidad que destruye la unidad, pero tampoco lo hace la postura intransigente de Traditionis Custodes, que reprime el rito antiguo. En un punto intermedio se encuentra el camino de Benedicto XVI, plena comunión con el Papa y total libertad para la misa de todos los tiempos. Esto es precisamente lo que Benedicto XVI hizo con Summorum Pontificum en 2007. Liberalizar la antigua misa dentro de la Iglesia sin alterarla. Y Genswein, su testigo, ahora aboga por retomar ese camino. Luego está una frase de Benedicto XVI, recogida por su secretario, que resulta la más conmovedora de todas. Genswein relata: Benedicto XVI me dijo muchas veces, es precisamente en el altar, donde reside el centro de nuestra fe, donde falta la unidad, donde falta la paz. Debemos hacer todo lo posible por recuperarla. Hay una pregunta que planea sobre todo esto. ¿Y si la verdadera solución siempre hubiera estado ahí, a la vista de todos? Si, en lugar de adoptar la Traditionis Custodes, hubiéramos seguido el camino de Benedicto XVI, quizás muchos fieles nunca se habrían sentido atraídos por la fraternidad. Müller también lo afirmó en los últimos días. La línea dura ha fortalecido la división, no la ha sanado. Somos completamente imparciales y también damos voz a la otra parte. La sociedad respondería a Genswein que congelar a Pío XII es injusto. Afirman defender toda la tradición, no solo una época. Y que la mano tendida de Benedicto, para ellos, no era suficiente, porque no desataba los nudos doctrinales fundamentales, como la libertad religiosa. Estas son objeciones serias, y quienes siguen este canal las conocen bien. No se trata de decidir quién tiene razón o no. Se trata de que incluso el hombre más cercano a Benedicto, quien ama y defiende el rito antiguo, considera que el camino del cisma es un error. Y esto debería hacernos reflexionar, porque no es la voz de un enemigo progresista de la tradición. Es la voz de alguien que sirvió a la tradición junto al Papa que la liberó. Luego está un detalle humano que no debe pasarse por alto. Genswein habla de decepción, de tristeza. No hay desprecio en sus palabras. Hay dolor de alguien que ve una fractura que podría haberse evitado y que, tal vez, con más paciencia por ambas partes, podría haberse curado. Y es un dolor que todo católico debería sentir, porque una división en la Iglesia nunca es una victoria. Siempre es una herida en el cuerpo de Cristo, se mire por donde se mire. Estas dos verdades, en conjunto, trazan el camino que Benedicto XVI había trazado y que su secretario recuerda hoy. Se puede amar la misa de todos los tiempos, permaneciendo plenamente unido al Papa. De hecho, así es precisamente como se la ama verdaderamente. Para los fieles perdidos en estos tiempos de excomuniones y decretos, esta es quizás la palabra más útil. No hay que elegir entre la tradición
y la obediencia. Ambas no son enemigas. Quienes las han enfrentado, de un lado o del otro, han perjudicado a la Iglesia. Así pues, preservemos el antiguo rito donde se encuentra en plena comunión. Oremos por la unidad y recordemos que la fe de todos los tiempos no necesita romper con Pedro para permanecer fiel a sí misma. Porque la auténtica tradición no es una fortaleza contra el Papa. Es la casa común de todos los católicos, la que Benedicto XVI quiso reabrir para todos, y que, tarde o temprano, volverá a pertenecer a todos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.